con esa rueda de prensa que hizo la Fuerza del Pueblo, tanto con números como con imágenes, que le desmontó totalmente los números que el presidente había presentado en esa cantidad de falsedades, si se puede decir, que se dijeron en ese discurso. Nosotros ¿Constructiva, aporte, o va a decir que todo lo que haga el gobierno va a estar mal? No, es que nosotros no vemos todo lo que haga el gobierno mal. ¿Por qué? Porque el que nosotros digamos que nos hemos endeudado en estos 4 años más que lo que se ha endeudado el país en los últimos, desde su fundación hasta la fecha, no estamos haciendo una oposición contraria a la realidad. Lo que pasa es que defender cosas que son indefendibles es muy difícil. Dice el proyecto a propuesta del presidente de la República. Y si un consejo tiene 7 personas y 5 de esas son del presidente de la República, ¿quién lo está designando? La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rafael Castillo Casado. Él es diputado por la circunscripción número 2 de la provincia de Santo Domingo y es el actual vocero, el nuevo vocero, vamos a decir, de la bancada de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Rafael, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, República Dominicana. Gracias por la invitación. Sí. A sus Yo había órdenes. dicho que se estrenaba, pero no. Sí, Estuvo anteriormente porque aquí. además Castillo, este es tu segundo periodo como legislador. Nuestro segundo periodo como legislador. ¿Cuántos legisladores, para enmarcarnos, Ramón, disculpa, que tiene el Partido Fuerza del Pueblo actualmente? La Fuerza del Pueblo tiene 28 diputados en este momento. ¿Son la segunda mayoría? Somos la segunda mayoría de la Cámara de Diputados y ahí entonces estamos dirigiendo el bloque de la Fuerza del Pueblo por este periodo legislativo. Perfecto, Rafael. Tu opinión sintética sobre el discurso del presidente. Que tú estabas ahí. Muchas interrogantes que nos pudimos hacer, pues el presidente no esbozó qué va a hacer en el futuro. El 95% de las propuestas que hizo son obras que ya están en ejecución. No vimos realmente que haya prometido cosas para el futuro en República Dominicana, que no sea como el tren, que no sea como el metro, el monorriel de Santiago, pero no habló de cosas fundamentales que había prometido en su primer cuatrenio, como es la ley de hidrocarburos, que tanto se ufanó en su primer discurso, en la toma de posición, de que iba a mandar en esa primera semana una modificación a la ley de hidrocarburos. No habló de ello, no habló de la autopista del Coral, no habló de una cantidad inmensa de obras y de promesas que hizo en el primer periodo, pues no los vimos ahora y que no se han ejecutado. No sé si se van a olvidar, pero realmente más que decir qué hizo el presidente, tenemos muchísimas interrogantes sobre eso. Bueno, el presidente Luis Abinader, en su alocución de los lunes, criticó al líder de su partido, Leonel Fernández, porque dice que tienen una visión diferente, no solamente de la Constitución, sino también de cómo ve el mundo. Pero le recalcó que el presidente Fernández no le ha encontrado nada bueno al gobierno, que todo se lo encuentra malo, desde la vacuna hasta la declaración de Venezuela. Entonces, ¿qué tipo de oposición va a ser la Fuerza del Pueblo? ¿Será una oposición constructiva donde verá lo bueno y verá lo malo? ¿O es una oposición que siempre va a destacar lo malo? Mire, Jacqueline, lo primero es que el presidente Fernández, el 16 de agosto, lo primero que hizo fue desearle suerte al presidente de la República, que pueda ejercer una buena función en estos 4 años, que la salud le acompañe para que el pueblo dominicano pueda disfrutar de un presidente en salud. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Ese discurso de ayer del presidente en la semanal no es más que la respuesta a desmontarle el discurso del 16 de agosto con esa rueda de prensa que hizo la Fuerza del Pueblo, tanto con números como con imágenes, que le desmontó totalmente los números que el presidente había presentado en esa cantidad de falsedades, si se puede decir, que se dijeron en ese discurso. El presidente de la República presentó números de que la República Dominicana se erige como el líder de la región, cuando el presidente Fernández ayer desmontó ese mito en una rueda de prensa bien estructurada, con muchos números realmente, que dice Ramón que
es una visión diferente de que el presidente no cuenta desde el 2020, sino desde el 2021, 22, 23, pero como dice el presidente Fernández, le toca 4 meses del gobierno anterior, que fue donde realmente se descalabró la economía. Y la parte de Venezuela. Bueno, la parte de Venezuela yo tengo que decirle lo siguiente. Esa misma es la reacción de una persona cuando se le desmonta lo que tenía preparado. Esa es la reacción sobre la rueda de prensa que hizo la Fuerza del Pueblo ayer. Pues el presidente Fernández, estando en el territorio de Venezuela aún, en un país donde todo el mundo está restringiendo los vuelos, todos los países restringiendo los vuelos, desde la misma Venezuela, el presidente Fernández dijo que se debían presentar las actas, que es lo que ha hecho todo el mundo junto al expresidente de Colombia, que se deben presentar las actas, e inclusive cuando el presidente habló en Venezuela dio hasta el número exacto de las actas que debían presentarse. Entonces el presidente Luis Abinader es 2 días después del presidente Fernández haber hablado en Venezuela, porque un observador eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace un observador? Decir las anomalías o las bondades que tuvieron el proceso. Y él dijo, las actas deben ser presentadas para confirmar que los cómputos que se han presentado son reales. Pues el mundo, todo el mundo, lo que ha pedido es que se presenten las actas, pero ya habían sido pedidas por el presidente Fernández. Entonces yo no entiendo realmente qué pasó, que el presidente de la República entonces crea una campaña. Bueno, ya sabemos qué es lo que busca. Lo que se ha creado es una campaña en contra del presidente. Vimos a la vicepresidenta decir que estaban destinando un avión para ir a buscar al presidente Fernández. Y el presidente Fernández vino en un vuelo privado de un amigo que le ha prestado un avión para venir al país, no que el gobierno de la República tuvo que ver absolutamente nada con eso. Pero el hecho de que, bueno, el mundo entero o parte del mundo se ha manifestado para restablecer y que se respete la voluntad popular en Venezuela, pero el presidente Fernández decir que ese problema tenían que resolverlo internamente, cuando internamente Maduro es el que maneja todo, las posibilidades son pocas, las posibilidades de que se resuelva de esa forma. Si el mundo no presiona y no se manifiesta, quizá la situación no se resuelve. ¿Y usted piensa que cuando un observador va a un territorio extranjero como observador y dice, se deben presentar las actas, que es lo que avala el triunfo o la derrota, se deben presentar las actas, no está conteste a todo lo que está pidiendo el mundo? Aquí los observadores dijeron, mira, había publicidad afuera, los militares estaban en esto, yo me acuerdo, faltó representante. Las urnas, y se hace, los observadores juegan un papel y rinden un informe. Es decir, muchas veces críticos le dicen lo bueno y dicen también lo malo. Quizás por ahí ha venido la confusión. Bueno, pero él como observador y el Centro Carter y otras instituciones han presentado un informe. Y él eso fue lo que hizo inmediatamente pasado el proceso. Pero usted no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál será la forma de oposición que hará Fuerza del Pueblo en el Congreso? ¿Constructiva, aporte, o va a decir que todo lo que haga el gobierno va a estar mal? No, es que nosotros no vemos todo lo que haga el gobierno mal. Nosotros haremos una oposición constructiva que beneficie a la República Dominicana. Ellos tienen una cantidad mayoritaria en las 2 cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No necesitan los votos de la oposición. No necesitan. Nosotros nos queda la boca para hablar y hacer una... No, y hacerlo bien, porque la gente está observando también. No. Pero nosotros lo hemos hecho bien y lo continuaremos haciendo bien. ¿Por qué? Porque el que nosotros digamos que nos hemos endeudado en estos 4 años más que lo que se ha endeudado el país desde su fundación hasta la fecha, no estamos haciendo una oposición contraria a la realidad. Lo que pasa es que defender cosas que son indefendibles es muy difícil. Ahora, la oposición va a hacer su rol, nosotros somos apenas 28 diputados, ellos son 146, pero nuestra oposición, la Fuerza del Pueblo, hará una oposición constructiva que pueda beneficiar, que pueda servir de contrapeso para lo que se pueda aprobar o no se pueda aprobar en la Cámara de Diputados. En términos de la reforma constitucional, ustedes se van a oponer totalmente a la reforma. Desde ya nos oponemos. Pues una reforma que no tiene razón de ser, es una reforma antojadiza. Si usted puede, como usted decía ahorita en
en la introducción, esa reforma quizás tenga puntos que son discutibles. Ahora bien, nosotros creemos que los 4 puntos que se están sometiendo están plasmados en la Constitución. Como lo decía el presidente Fernández anoche, reforzar lo que existe en la Constitución es porque ya existe y está plasmado en el artículo número 1, donde el Ministerio Público quiere ser reforzado para que sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero a propuesta de quién? Dice el proyecto, a propuesta del presidente de la República. Y si un consejo tiene 7 personas y 5 de esas son del presidente de la República, ¿quién lo está designando? ¿Quién lo está designando? Nosotros creemos que eso es realmente una cuestión antojadiza del presidente de la República, que quiere llevar una reforma a la Constitución para dejar un legado. ¿Pero qué legado? Por ejemplo, la reducción de los diputados. Estamos en un proceso que se van a reducir en 57 diputados. Y usted se pregunta, Ramón, ¿pero cuál es la base? ¿Qué es lo que ustedes tienen como objetivo en esa reforma? Porque simple y llanamente lo que se está sometiendo es la reducción en el artículo 81 de la Constitución de la cantidad de diputados que existen. Se van a escoger 110 diputados por voto directo, 110 diputados, se van a elegir 20 diputados antojadizamente, cuando hoy son 5 por acumulación de votos, y ustedes se dicen, es económico, es por 1.000 millones de pesos, como ha dicho la población, la reducción de 1.000 millones de pesos. Pero si son 1.000 millones de pesos, el gobierno acaba de gastar aproximadamente 300 millones de pesos allí en un evento, cuando el evento se debió hacer en el Congreso Nacional, en la sala del Congreso Nacional, donde no se gasta un peso. Sin embargo, ustedes se movieron al teatro. Quiere decir que no es económico, es algo que la imagen de los legisladores está ante la sociedad deteriorada. Y es verdad que está muy deteriorada. Pero ¿por qué, Jacqueline, está tan deteriorada la Cámara de Diputados? ¿Por qué hay diputados que los han acusado de narcotráfico? ¿Por qué hay diputados que están presos por narcotráfico? Entonces usted se pregunta, ¿de qué partido son esos diputados? El deterioro que tiene la Cámara de Diputados ante la sociedad, ¿quién ha sido el culpable de ese deterioro? Ahora, pero no es una nómina supernumeraria en cuanto a la representación, porque se han hecho comparativos de la cantidad de diputados que tiene la República Dominicana con relación a otros, por número de habitantes y demás. Y en un país tan pequeño, 190 diputados, y lo que eso implica, no sería mucho. Bueno, esa es la Constitución de la República, y eso está plasmado en la Constitución y está estatizado. Bueno, pero eso es lo que se quiere cambiar. Bueno, pero está estatizado. Pero la República Dominicana dice que, la Constitución dice que es un país representativo. Y la República Dominicana está creciendo 100.000 habitantes por año. Entonces, si es representativo, ¿por qué usted quiere reducirlo? Y es representativo, porque cuando general lo que se ha visto, y me disculpa porque usted es legislador, pero lo que se ve aquí es que obviamente la población vota por un candidato determinado. Se supone que se debe a esa demarcación y a esos votantes. Pero la realidad es que se debe a lo que diga el comité político, a lo que diga la comisión ejecutiva, y se olvidan de quienes votaron por ellos. Vamos, Casado, estamos un poquito pasado de tiempo. Bueno. Vámonos a una pausa comercial. No me di cuenta. Y venimos con la entonces venimos con esa respuesta. Ok. Rafael Castillo Casado, el vocero del bloque de diputados del Partido Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, representa a la provincia de Santo Domingo, la circunscripción 3-2. Nos acompaña esta mañana y tiene la papa caliente de ser el vocero de los legisladores de la Fuerza del Pueblo en el Congreso. Y hacerlo bien, porque aunque la mayoría aplastante la tiene el PRM, la gente está observando. Y una de las observaciones que hacemos es que cuando usted habla de los números que dio el presidente, que están distorsionados, y demás, a pesar de esa realidad, la población votó por Luis Abinader. Y eso tiene que darle un mensaje a los partidos políticos de oposición para ver por qué se produce esa dinámica. Pero mi pregunta anterior era
la representación, el papel de representación y de vocero y de defender a la comunidad que representan. Y que luego que están en el Congreso se olvidan y a veces son sellos gomígrafos de lo que diga el comité político, de lo que diga la comisión ejecutiva de los partidos. No la voy a contradecir en eso, pues el mismo Congreso que hemos vivido en estos 4 años anteriores del PRM ha apoyado más de 40.000 millones de dólares en préstamos. Allí los proyectos que mayormente se han aprobado son los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo. Yo sé que el Poder Ejecutivo ejerce realmente una presión fundamental sobre el Congreso Nacional. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los legisladores que existen en el Congreso Nacional pertenecen y son dirigentes importantes de cada uno de esos partidos. Ahora bien, usted debe legislar para la comunidad, para la sociedad. No es posible que se esté tomando préstamo sobre préstamo para pagar préstamos. No es posible que que el 95% de los préstamos que llegan a la Cámara de Diputados sean apoyo presupuestario. El presupuesto se basa en simple y llanamente tomar préstamo. En estos 4 años que acaban de transcurrir, bueno, en este que estamos viviendo, este presupuesto tenía 57 préstamos. Uno más que, si tomamos uno semanal, tenía uno más que las semanas del año. No obstante a eso, hubo un momento en que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados 1.300 millones de dólares en un solo día. Pero lo último, ahora mismo nosotros estábamos en una discusión del Código Penal al cerrar la legislatura y tuvimos alrededor de una semana en una discusión de el Código Penal en la Comisión de Justicia. ¿Usted sabe lo que pasó? En esa semana en que la sociedad estaba vigente, en que las mujeres estaban haciendo manifestaciones en las calles por el código y las causales, se aprobaron 485 millones de dólares. Entonces usted dice, al cerrar una legislatura, cuando viene un presupuesto complementario que se aprueba en ese mismo momento y ahí mismo le remachan a usted 485 millones sin discutir, sin nada, entonces usted dice, es verdad que estos legisladores se han convertido en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Castillo, aquí la semana pasada Carlos Salcedo y otros abogados han insistido en el tema del referendo para refrendar cualquier modificación constitucional. Está en la Constitución, hay un proyecto de ley, pero no acaba de aprobarse. Ahí, Ramón, ahí se debió llevar entonces lo del procurador. Si es verdad que quiere que sea independiente, ¿por qué entonces no lo llevan a la ley de referendo? Nosotros, yo particularmente pertenecí en esta legislatura anterior a la Comisión de Desarrollo Humano. En 2 ocasiones la comisión conoció el proyecto de referendo. Duramos 4 años trabajando. 2 veces perimió y 2 veces se sometió. Y 2 veces lo aprobó la Comisión de Desarrollo Humano. ¿Y lo tenemos? No, porque eso no le interesa al Poder Ejecutivo. Lo que le interesa son otros proyectos donde el presidente pueda lucirse ante la sociedad. Pero es que necesitamos otro Congreso más comprometido y más independiente. Porque la Constitución de referéndum es del 2010 sí. Y tenía un plazo. Entonces, del 2010 al 24 han pasado 14 años. Mire, Jacqueline. Y entonces es una responsabilidad compartida de todo lo que han pasado por ahí. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese cambio que queremos. Totalmente de acuerdo. Pero recuerde que en el Congreso anterior, no este de ahora, que el PRM también tenía alrededor de 106 diputados. Con los aliados, más lo que consiguió en el trayecto de la campaña, 106 diputados. Pero no había la intención de aprobarlo. Pero le repito, 2 veces perimió el proyecto. Primero habían 2 proyectos. Había uno que envió el Poder Ejecutivo y después había otro proyecto que había sometido el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Se unificaron y ninguno de los 2 tuvo el efecto que estaba buscando la sociedad. Pero no obstante a eso, lo más importante de todo esto es que ese proyecto de el referéndum que está en la Constitución está acompañado de alrededor de 65 leyes más que debieron ser aprobadas desde hace aproximadamente 8 años. Por eso les digo que el Congreso debe y los legisladores tienen que revisarse. Porque para qué hacen planes nuevos si no cumplen con los y leyes nuevas y propuestas nuevas, si hay otras importantes pendientes que se comprometieron porque votaron.
Pero entonces no han hecho nada en ese sentido. Pero eso es así. Y ese atraso. Y estamos totalmente de acuerdo con usted. Por ejemplo, ¿usted cree y la sociedad cree que era más factible someter una reforma a la Constitución en este momento que la Ley de Seguridad Social, que está pidiendo a grito la República Dominicana que se modifique la Ley de Seguridad Social, o que se modifique el Código de Trabajo, o que se modifique el Código Penal, que terminamos la legislatura el mismo día que terminó la legislatura, estábamos rindiendo un informe de gestión porque no dio el tiempo a conocer el Código Penal? Eso es lo que debimos continuar haciendo en el Congreso. Esto de la reforma ha sido antojadizamente, o por qué no se somete, e inclusive, podría decirlo yo, por qué no se sometió la reforma, que también es necesaria, fiscal, la reforma fiscal. ¿Por qué no sometieron la reforma? ¿Por qué no sometieron el Código Penal, la ley de agua? Entonces, las prioridades de la República Dominicana no es la Constitución de la República. Eso es algo que se ha antojado, el Pero es que presidente esa de la misma República. Pregunta habría que hacérsela también a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a otros que esas leyes están pendientes desde sus periodos de gobierno y tampoco fueron prioridades. Eso hay que decirlo. No, la ley de seguridad social, se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía, y quien entró en gestión, quien la inició a ejecutar, fue Leonel Fernández. Sí, pero después todo lo demás tenemos años discutiendo y en cualquier gobierno y no se llega a un punto. Imagínense, si no lo hemos llegado con un Congreso ahora que va a tener 146 legisladores y 27 por el otro del partido. Ahora del no hay gobierno, excusa. ¿qué va a pasar? No hay Ahora excusa. no habrá excusa. ¿Cuál es la prioridad legislativa de la Fuerza del Pueblo? No, la prioridad legislativa de la Fuerza del Pueblo está en el Código Penal, está en la Ley de Seguridad Social, está en la Ley de Agua, está en el referendo. En esas leyes está la prioridad de la Fuerza del Pueblo en estos momentos. Nosotros pensamos que esa Ley de Seguridad Social es quizás, y sin el quizás, la ley más importante después de la Constitución de la República. Y en tal razón, entonces, ya se hace necesario. En el año 2020 se aprobó una modificación a la Ley 87-01 para darle personalidad jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social y a la DIDA. ¿Y qué pasó? Que en esa Ley 1920 que se aprobó, se creó un artículo transitorio de que hasta el mes de septiembre del año 2020 se le daba un plazo al Congreso para iniciar un proceso de reestructuración de la Ley 87-01. Se creó a propuesta nuestra, se creó una comisión bicameral y se inició el proceso de la modificación de la ley. Todo eso que habló el presidente de la República ahí en el Congreso, en el Teatro Nacional sobre la Ley de Seguridad Social, está plasmado en un proyecto de ley, en una modificación de ley que sometió esa comisión bicameral y que el mismo presidente de la República mandó a pararla en el Congreso y ni siquiera se puso en agenda. Nosotros como legisladores rendimos un informe, tanto diputados como senadores, rendimos un informe de la Ley de Seguridad Social, donde se le mantiene obligatoriamente lo que dijo el presidente, el seguro a los pensionados, donde se modifica el sistema de pensión, donde a las ARS se le obliga a que no tengan que pedir un código para que las farmacias puedan suplir, para que los médicos puedan ser proveedores del sistema de seguridad social. Todo eso está plasmado en una reforma de la Constitución que hicimos los legisladores y se archivó. Entonces, ¿veremos nosotros una modificación de la Ley de Seguridad Social? Pienso que no. Rafael Castillo Casado, excelente, tiene un buen vocero la bancada. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación y bueno, te invitaremos con cierta frecuencia. Gracias y buenos días.